Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, una vez más desde mi cueva. Son las 7:15 de la mañana. Acabo de hacer 10 minutillos de Airdyne para entrar en calor, para subir un poco las pulsaciones, que entrenando a primera hora de la mañana y encima con el frío que hace aún es súper importante. Y nada, vamos ahora con el calentamiento general a base de varios ejercicios de movilidad, de estabilidad y demás. Y después arrancamos con la sesión de hoy que toca tracciones, toca pull, así que vamos a ello. Calentamiento general terminado y ahora sí que sí es momento de empezar con el entrenamiento de hoy, que como decía antes es una sesión de tracciones. Esta es la tercera de las 3 rotaciones que hago actualmente y bueno, como ya comenté en el vídeo de entrenamiento anterior, estoy siguiendo la rutina ADC, la rutina Dog Crab de Dante Trudel, que probablemente os resulte familiar. Sin embargo, la versión que sigo yo ahora personalmente es la que se conoce como la Three-Way Split, que es la versión más avanzada. Hace ya tiempo estuve siguiendo la versión más básica, la que se conoce como Two-Way Split, que básicamente es una distribución torso-pierna. La exprimí hasta tal punto que, a pesar de plantear 3 entrenamientos a la semana, a pesar de ser un volumen relativamente bajo, llegó un momento en el que mi capacidad de esfuerzo y las cargas que movía eran tan altas que es que era incapaz por completo de recuperarme de los entrenos. Entonces, tras un tiempo siguiendo otra programación, una rutina push-pull legs un poco más convencional, pues he decidido volver al ADC, pero esta vez a esta versión más avanzada. Y llevo ya como 2 meses y pico con ella y la verdad que estoy encantado. El volumen para mí es perfecto, me está permitiendo progresar muy bien sesión tras sesión tras sesión y al final eso es lo más importante, ¿vale? Porque muchas veces surge la duda de si este programa es mejor que este otro, si es mejor esta metodología de, yo que sé, de series, repeticiones, o si es mejor el rest pause que las series rectas o lo que sea. Y realmente esos detalles no tienen tampoco tanta importancia. O sea, lo principal y más importante de todo es que seas capaz de progresar a lo largo del tiempo, que te guste la rutina, porque de esa manera vas a mantener la motivación alta, vas a tener ganas de entrenar y demás, y bueno, y que te mantengas alejado de las lesiones. Si cumples con esto, realmente todo lo demás son solamente herramientas que están al servicio de ese progreso. Trabajo de bíceps y braquial terminado, es decir, de los flexores del codo. Como puedes ver, he empezado por un curl enfocado al trabajo de bíceps, que ha sido ese curl con barra Z en banco Scott. A continuación he pasado al ejercicio de braquial, que es ese curl martillo en polea dual, que si te has fijado en el detalle uso agarres de muñeca, ¿vale? Paso la mano por dentro de ellos, el pulgar, ¿no? Y de esa manera evitamos que se nos fatigue antes de la cuenta el antebrazo, ¿no? Que es un problemilla que suele haber cuando hacemos, por ejemplo, curl martillo con mancuernas o incluso cuando lo hacemos en polea pero con una cuerda, ¿no? De esta manera evitamos ese inconveniente y la verdad que el ejercicio se siente muchísimo mejor. Y hemos terminado con esa Widowmaker de curl con mancuernas en banco inclinado, ¿vale? Que como bien sabes, bueno, es una serie a altas repeticiones donde a lo largo del tiempo tratamos de mantener las repeticiones al mismo tiempo que subimos poquito a poquito la carga, que obviamente llega un punto en que las repeticiones se empiezan a reducir, pero el objetivo
objetivo es tratar de mantenerla siempre o incluso superar. Recuerda que esa Widowmaker la mantengo en todos los entrenamientos, mientras que los dos movimientos principales que he comentado antes se van rotando. Esta es la tercera rotación, si no me equivoco, de tracciones, y en las otras dos los ejercicios que hago de bíceps y braquial pues son distintos. Y por último, ese estiramiento extremo de bíceps, que después de hacer estos ejercicios previos y con los bíceps llenos de sangre, la verdad que resulta bastante más doloroso de lo que quizás parece a simple vista. Probablemente una de las cosas que más te sorprenda sobre cómo está planteada esta sesión es el hecho de que el trabajo de flexores del codo, es decir, el trabajo de bíceps y braquial, esté colocado al principio. Es decir, que hagamos antes esos ejercicios analíticos de flexores del codo que las tracciones verticales, que esos remos, que esas bisagras de cadera y demás. Y sé que, o sea, en la mayoría de casos, para la mayoría de personas, el orden más lógico y más recomendable es el habitual, ¿no? Hacer ese trabajo para grupos musculares más grandes al principio, ese trabajo de ejercicios multiarticulares antes que los de aislamiento, pero sin embargo no debemos olvidar que la rutina DC, ¿vale? Sobre todo esta distribución three-way split, que es la que Dante, su creador, plantea para personas más avanzadas, esta rutina está pensada para gente que es capaz de aplicar niveles de esfuerzo muy altos y además gente que mueve ya cargas muy elevadas. Entonces, en estos casos, el principal inconveniente con el que nos encontramos es que ese trabajo compuesto, pesado, genera tal nivel de fatiga que cualquier cosa que hagamos a continuación se puede ver súper comprometida. Y esto te lo digo de primera mano por mi propia experiencia, porque antes de empezar con esta rutina, con la DC, estaba siguiendo una push-pull legs más convencional y en los días de tracciones hacía ese trabajo de bíceps y braquial al final de la sesión. Te puedo asegurar que después de haber hecho algún tipo de peso muerto, después de haber hecho algún tipo de remo, jalones o cualquier otra cosa, ya llegaba tan fundido que realmente no era capaz de exprimir, vamos, ni la décima parte esos ejercicios de lo que lo hago ahora colocándolos al comienzo. Y puede que también te surja la duda de si al hacer estos ejercicios al principio, luego mi rendimiento en estos multiarticulares, en las tracciones verticales y demás, se ve limitado. Y he de decirte que no. Además, tengo mis diarios de entrenamiento donde puedo observar qué cargas movía, qué repeticiones hacía en estos movimientos. He de decir, vamos, para nada he visto una bajada del rendimiento en ello. Así que, ya te digo, es algo particular de esta rutina. De hecho, tampoco es estrictamente necesario que se haga de esta manera, pero sí bastante recomendable. Y a mí personalmente me está yendo muy bien con ello. Simplemente quería aclararlo porque sé que a muchas personas les surgirá la duda, ¿no? Y les resultará extraño. Y he de decir que sí, o sea, yo, por ejemplo, a todos mis atletas siempre, o bueno, prácticamente a la totalidad de ellos, si metemos el trabajo de bíceps y braquial el mismo día que el de espalda, generalmente lo coloco al final, pero bueno, en esta rutina se plantea de una manera distinta, de una manera bastante peculiar, y a mí personalmente me está yendo genial haciéndolo de este modo. Así que, dicho esto, es hora de pasar al trabajo de espalda. Bueno, este ejercicio que acabas de ver ahora se llama Rack Chins y es invención también de Dante Trudel. Para muchas personas es una especie de regresión de las dominadas, como una versión fácil de estas, y nada más lejos de la realidad. Es, por lo menos desde mi punto de vista, un ejercicio muchísimo más interesante de cara al trabajo del dorsal por la mecánica del movimiento. Si te has fijado, la cadera permanece flexionada, ¿no?, al tener los pies elevados, y gracias a ello, y gracias también a que la columna permanece en posición neutra o ligeramente curvada, el estiramiento que se consigue sobre el dorsal al final de la excéntrica es tremendo, y eso de cara a la hipertrofia supone un estímulo enorme, ¿vale? Quizás es la parte del rango de recorrido más interesante para ello. Si tienes dudas sobre este ejercicio, o bueno, cualquiera de los que he hecho anteriormente y de los que vienen a continuación, te recuerdo que más abajo tienes un enlace donde puedes encontrar cientos de horas de contenido audiovisual sobre técnica de ejercicios, programación y mil otras historias. Te animo a echarle un vistazo. Dicho esto, vamos ahora con el trabajo de, entre comillas, grosor de espalda, que hoy toca remo con barra a un brazo. Bueno,
pues eso que acabas de ver ahora es la primera serie, la serie pesada de este remo con barra a un brazo que inventó John Meadows, si no me equivoco. Es un ejercicio brutal desde el punto de vista del esfuerzo que exige. De hecho, me he tenido que sentar porque estoy la verdad que ahora mismo para el arrastre. Y luego también desde el punto de vista del estímulo, ¿no? De ese trabajo efectivo, también es un ejercicio súper interesante, básicamente por tres razones. La primera de ellas porque es un movimiento unilateral y de cara al trabajo de la espalda y más en concreto el del dorsal, eso es algo muy ventajoso por la sencilla razón de que como el dorsal también contribuye a esa flexión lateral del torso, podemos permitir un mayor rango de recorrido. Si nosotros acompañamos el movimiento con una flexión y extensión lateral del torso, ¿vale? Gracias a ello pues conseguimos un mayor estiramiento y una mayor contracción del dorsal. Y eso en un movimiento en donde tiramos con ambos brazos a la vez no se puede hacer, ¿no? Por otro lado, este ejercicio tiene también la ventaja de cualquier remo con peso libre en donde no tenemos estabilizado el torso. Eso hace que, aparte de todo el trabajo que se lleve la espalda alta, que se lleven los dorsales y demás, también hace que los estabilizadores de la columna y en especial los erectores se lleven también un gran trabajo. Y eso, aparte de tener un impacto enorme a nivel estético, al final pues esos erectores en la columna cuando resaltan, la verdad que dan un aspecto de espalda como mucho más profunda, ¿no? Una espalda como mucho más rocosa. Pero bueno, aparte de eso también este ejercicio tiene luego una transferencia brutal hacia las bisagras de cadera, ¿no? A los pesos muertos sobre todo, o buenos días y demás. Y de hecho el mejorar el rendimiento en este ejercicio a mí me ha hecho progresar lo que no está escrito en mis pesos muertos, ¿no? Que a día de hoy muevo cargas bastante altas y en gran parte este ejercicio ha tenido mucho que ver, ¿no? Porque a fin de cuentas el pasar tanto tiempo en esa posición de bisagra de cadera, que al final si te fijas la posición que mantengo es como la del final de la excéntrica de un peso muerto rumano, el pasar tanto tiempo ahí, el traccionar la carga desde ese punto y demás, pues hace que esa mejora en los pesos muertos sea enorme. Y luego el último punto que hace que este ejercicio sea tan interesante es el hecho de que se ejecuta en un landmine. Es decir, la carga, en lugar de tirar directamente hacia abajo, lo que hace es describir un arco y la carga tira de nosotros en base a la tangente que hay en ese arco en el punto concreto en el que se encuentre la carga en ese momento. Sé que esto puede sonar un poco complejo, pero realmente es bastante fácil de entender. Nosotros en la parte baja, cuando traccionamos de la carga, tenemos que hacerlo casi en línea vertical, es decir, cuando la carga está casi paralela al suelo, o la barra mejor dicho, la carga tira casi directamente hacia abajo. Sin embargo, a medida que vamos tirando hacia arriba de la carga, ese peso ya no solamente tira hacia abajo, sino que también tira hacia adelante. Y esto, por un lado, de cara al estímulo del dorsal, principalmente, es algo muy ventajoso. Y luego, por otro lado, también hace que podamos usar o aprovecharnos, mejor dicho, de esa flexoextensión de cadera, ¿vale? Sin que ello suponga un menor trabajo del dorsal, por la sencilla razón de que al final del rango de recorrido, es decir, al final de la concéntrica, cuando nosotros traccionamos, al final la carga está tirando de nosotros, como decía antes, abajo, pero también hacia adelante. Y por tanto, aunque nosotros tengamos el torso más vertical, el esfuerzo sobre el dorsal no se ve reducido, ¿vale? Sin embargo, esto en un remo con barra convencional, en el que la carga tira siempre hacia abajo, si nosotros mantenemos el torso demasiado vertical, al final de la concéntrica, realmente el ejercicio se está convirtiendo casi en una especie de encogimiento. En cambio, con este remo no ocurre eso. Por cierto, antes de continuar, quiero comentarte una cosa súper importante relativa al tema del trampeo. Lo digo porque me juego el cuello a que alguno de vosotros veréis este vídeo y pensaréis, bueno, si lo hace Joseca es que está bien. Nada más lejos de la realidad. Yo, en la mayoría de casos, para la mayoría de personas, no recomiendo trampear, ¿vale? No recomiendo usar ese impulso ni en este ni en ningún otro ejercicio. Lo digo porque generalmente el 99% de las veces suele suponer más problemas que beneficios. Yo generalmente lo de usar cierto trampeo solamente se lo recomiendo a algunos de mis atletas, personas ya con mucha experiencia, personas que son capaces de mantener una técnica impoluta en ese movimiento, incluso con grados de esfuerzo muy altos, y solamente les recomiendo esto, ¿vale? Lo de usar cierto trampeo cuando tengo plena seguridad de que se van a poder beneficiar de ello y que además no va a comprometer su seguridad ni su riesgo de lesión, ¿vale? Lo digo simplemente para
para que lo tengas en cuenta, porque la mayoría de veces cuando se ve a otras personas usar este trampeo suele ser más que nada para meter más kilos en la barra, para inflar el ego, y al final, de cara al estímulo de la hipertrofia, no está suponiendo ninguna ventaja, sino más bien lo contrario. Y luego además estas personas la mayoría de veces terminan haciéndose daño, ¿vale? Así que quería aclararlo antes de seguir. Ahora sí que sí, vamos con la Widowmaker y ese estiramiento. Y con esto terminamos la sesión de tracciones de hoy. Como has podido ver, la Widowmaker de dorsal la he hecho en jalón unilateral a un brazo. De nuevo, este ejercicio lo repito en todas las sesiones de tracciones. Empecé con una carga que me permitía mover en torno a unas 30 repes, y a lo largo del tiempo pues he tratado de ir aumentando la carga poquito a poco al mismo tiempo que subía o mantenía las repeticiones. Puede que de un entrenamiento a otro no suba la carga, pero busque aumentar repes. Pero bueno, independientemente de eso, de lo que se trata es de ver una mejoría continua a lo largo del tiempo. Este ejercicio a mí personalmente me encanta, me parece espectacular por el estímulo que supone de cara al dorsal, gracias a cómo está posicionada la cadera, gracias a cómo tracciona el cable de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si colocas correctamente el respaldo, ¿vale? Le das la angulación adecuada, y si luego además ladeas ligeramente el banco respecto a la estación de poleas, tanto el perfil de resistencia como la alineación del cable con las fibras del dorsal es espectacular. De hecho, este ejercicio me deja el dorsal literalmente frito, ¿vale? Y más congestionado que un balón. ¿Te has fijado? La serie, ¿vale? La termino con una repetición asistida y luego una repetición y una repetición negativa. Es decir, hago todas las repeticiones posibles con el brazo en cuestión, empiezo otra que no soy capaz de completar, me ayudo de la otra mano para acabar la concéntrica, y luego después de eso hago una repetición extra en donde me ayudo desde el principio. Lo único que hago es luego controlar perfectamente la excéntrica, y a continuación sigo haciendo repeticiones parciales hasta que soy incapaz de mover la carga más que unos pocos centímetros, ¿vale? De esa manera me aseguro de que termino de exprimir al máximo lo poquito que le quede ya al dorsal. Después de esta Widowmaker paso a hacer, como has podido ver también, ese estiramiento extremo, ¿vale? Que sé que de primeras te puede resultar un poquito peculiar, ¿no? Un poco raro la manera en que lo hago, pero realmente tiene todo el sentido del mundo si analizas cómo es el dorsal y dónde tiene sus inserciones, ¿vale? Porque gracias a ese estiramiento logro colocar mi cadera en una posición de retroversión, la flexiono, mantengo también la columna ligeramente flexionada, el hombro lo mantengo también flexionado, y bueno, al final lo que consigo gracias a ello es distanciar al máximo posible esas inserciones del dorsal que se encuentran un poquito más abajo de la axila, ¿vale? En el húmero, luego también en la zona de la espalda baja. Y como siempre, como he comentado alguna otra vez, con los estiramientos extremos, no se trata de dejar que la carga tire de nosotros sin más, sino que en todo momento nosotros tenemos que estar aplicando fuerza, ¿vale? Probablemente en el vídeo tampoco se aprecie mucho, pero yo en todo momento estoy traccionando de la barra de la multipower como si tratara de hacer una repetición. Y eso es básicamente todo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo en comentarios. También cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva es más que bienvenida. Dale manita arriba, suscríbete y no olvides chequear los links que tienes ahí abajo, sobre todo el primero de todos, porque creo que te puede aportar lo que no está escrito en cuanto a conocimientos sobre ejercicios, programación, nutrición, calentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vemos a la próxima. Un fortísimo abrazo.